Es que ya ve que a veces hay fracturas en algunos pacientes osteoporóticos, pero que de plano el hueso se les hace casi casi de que polvo, o sea que tienen fragmentos muy chiquitos de hueso, pero por el mismo padecimiento que tienen. Sí. Pero mi pregunta es de que si ese tipo de fracturas es exclusivamente para pacientes osteoporóticos o también puede pasar como en pacientes sanos. No, para que el hueso se rompa en muchísimos fragmentos, eh, dos cosas. O sea, uno, puede ser que el hueso no esté sano, como tú mencionas, que esté poroso, o se requiere un traumatismo de muy alta energía, pero de muy alta, o sea, casi estamos hablando de un balazo, ¿no? Traumatismo bastante grande o muy fuerte. Sí, o por ejemplo, ajá, una caída, pero así como lo que se da en los que esquían, ¿sí? Que pues, ahí van muy rápido y se estrellan y sí se les hace muchísimos pedazos. Pero así con un traumatismo común, no es lo normal que eso ocurra. Y, y ocurre en pacientes mayores. De hecho, por ejemplo, ese es el motivo por el cual no las fracturas de muñeca, por ejemplo, en mujeres ancianas, que es una de las fracturas que más frecuentemente les ocurren, no las operamos, nada más medio acomodamos el hueso y le ponemos un yeso. El hueso está tan poroso que no lo podemos, no le podemos meter tornillos ni nada de eso, ni clavos ni nada de eso. O sea que a ¿Sí? veces es mejor dejarlo que sane solito, porque también le iba a preguntar eso, o sea, de que cuando es demasiada como fragmentación, no sé si llamarlo así, o sea, de qué otra manera se puede curar, pero entonces a veces es mejor dejarlo que solito sane, Sí, como se ah, dice, con el puro yeso. Sí, o se utilizan, por ejemplo, si fuese un paciente joven, digamos tú, que tuviese una fractura de la tibia multifragmentada que no pudiésemos nosotros armar, lo que se hace se pone un fijador externo, nada más para que se mantenga la longitud y la alineación de la tibia, y ya que el propio cuerpo ahí pegue el hueso, ahí como quede, Ok. pero que la tibia quede de longitud adecuada y no quede angulada para que esa pierna pueda seguir siendo funcional. Ujú. Ok. Gracias, doctor. Ay, ok. Profe, tengo una duda. Eso. Ahorita que estaba comentando de eso, por ejemplo, tengo un conocido, no sé qué le pasó en la pata. Le mocharon la Ujú. parte de poquito abajo de la rodilla hacia abajo, fuera pata. Ah, Y hace poquito lo vi, no sé, hace como un mes, no sé cuánto lo vi. Y creo que trae así como una prótesis, trae como una pata de fierro o algo así. sí. Con eso es lo mismo que con lo que comentaba de la vez anterior, o sea que tiene solamente una duración y ya después de ese ya no se le puede cambiar o eso es diferente. Las prótesis, cuando les ponen, cuando perdieron un miembro y les ponen una pata falsa, esas se tienen que estar ajustando con el tiempo porque tienen un desgaste, ¿sí? Esas se tienen que estar ajustando porque tienen un desgaste, pero también, o sea, se puede decir que no duran para siempre, que hay que estarlas ajustando. Ok, gracias, profe. Bueno, vamos a una clase más rapidita. Es el aparato de pronosupinación del antebrazo. La pronosupinación es el movimiento propio del antebrazo, ¿sí? Nos permite hacer una serie nos permite hacer una serie de actividades de la vida diaria, por ejemplo, vaciar un recipiente. Así se dice vaciar, ¿eh? No se dice,
porque es de vaciar, de dejar vacío. No, hay gente que dice vaciar, no, porque no es con vaso, es vaciar, ¿ok? Eh, vaciar un recipiente, abrir una cerradura, empuñar un martillo, comer. Cuando nosotros comemos con la cuchara, con el tenedor, pero nos supinamos. Y escribir, por supuesto. Como dijimos, es también de las cosas. Eso sí, ningún animal tiene lenguaje escrito. Es que si explico eso ya no explico lo anterior. Bueno. No, pues ya ni modo, se perdió, como lágrimas en la lluvia. La pronación y supinación del antebrazo son los movimientos de rotación del radio sobre el cúbito. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Por eso la cabeza del radio es redondita, para que se ruede encima del cúbito. ¿Ok? Supinación es palma hacia adelante, pronación es palma hacia atrás. O palma arriba, palma abajo. Y se mide con los codos pegados al cuerpo. No así, porque si lo hago aquí así, también estoy girando el húmero. No, es con el codo pegado al cuerpo. Palma arriba, palma abajo, palma arriba, palma abajo. Pronosupinación es pasar de una posición a otra. Su rango oscila entre 113 y 151 grados según el codo extendido o flexionado. Es lo que acabo de decir. Si lo haces con los brazos estirados, pues da un poquito más porque también entra el húmero. Para poder medir la pronosupinación bien tiene que ser con los codos pegados al cuerpo. Y es palma arriba, palma abajo. Achín. Los músculos pronadores son el músculo pronador redondo y el músculo pronador cuadrado. Los músculos supinadores son el músculo supinador y el músculo bíceps braquial. Aquí está. Este es el bíceps. Este es el supinador. Este es el pronador cuadrado. Este es el pronador redondo. Las relaciones que tiene el pronador redondo son los músculos epicondilios, el braquio radial, el surco bicipital medial y lateral y la fosa del codo. El nervio mediano y la arteria radial cursan entre los dos fascículos. Está vascularizado por la arteria cubital y a veces la arteria radial. El nervio mediano le da la inervación. Tiene una acción pronadora y también es flexor del antebrazo, aunque es principalmente pronador. Aquí está. Es profundo. Ahí están las arterias que ya habíamos mencionado en otra clase. El pronador cuadrado se inserta en el borde anterior del cúbito y en la cara anterior del radio. Tiene por relaciones la membrana interósea, la articulación radiocubital distal, o sea, la muñeca, el flexor cubital del carpo, el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar. Está vascularizado por la arteria interósea anterior, el nervio mediano y tiene una acción pronadora. Es este. Lo tenemos en la muñeca. El supinador tiene dos fascículos, el fascículo húmero radial y el fascículo cúbito radial. Se relaciona con la articulación del codo, con la articulación radiocubital proximal, con los músculos epicondilios laterales y con la rama profunda del nervio radial. Está vascularizado por el círculo periarticular,
y la rama profunda del nervio radial, y tiene una acción supinadora. Sería este. Aquí lo representan con un diagrama, cuál sería su función. Ya se pueden ustedes imaginar que si estas cuerditas las jaláramos, pues el radio rotaría hacia afuera. Si estas también las jaláramos, pues el radio rotaría hacia afuera. O sea, supinaría. ¿Está? El bíceps braquial tiene por inserciones superiores de los dos fascículos que tiene, la cabeza corta, que se inserta en la apófisis coracoides, o sea, hasta arriba, en el hombro. Y la cabeza larga se inserta en la cavidad glenoidea, en el labrum, en la parte superior. Por eso la porción larga del bíceps se considera parte del mango rotador, aunque no sea de las partes oficiales, ¿no? En la región inferior se inserta en la tuberosidad del radio. Las relaciones, la cabeza larga es interarticular. La cabeza larga es interarticular y se relaciona con el paquete vasculonervioso. En su parte media se relaciona con el nervio musculocutáneo y el paquete vasculonervioso. En la parte inferior se relaciona con el surco bicipital medial y lateral. Está vascularizado por la arteria braquial y está inervado por el nervio musculocutáneo. Y tiene una acción supinadora y una acción flexora. El bíceps es flexor, entonces como esto es parte del bíceps, pues también tiene función flexora. Pero aquí estamos hablando de la pronosupinación, entonces su función es supinadora. ¿Ah? Este es el húmero. Vean cómo se inserta aquí en la coracoides. En el labrum humeral. Aquí vienen los dos bíceps. Por eso se llama bíceps, porque tiene dos cabezas, dos fascículos. Y se inserta en el radio. Y aquí está. Les he dicho una y otra vez. La cabeza del radio gira. La cabeza del radio gira. Y el radio gira. Y gracias a eso tenemos la pronosupino. Es una acción mecánica de una estructura circular. Por eso es tan importante que si hay una fractura de radio y cúbito, hay que dejarlos como estaban antes. Porque si el radio o el cúbito no queda como estaba antes, ya no va a poder girar encima del cúbito. El radio ya no va a poder girar encima. Entonces se va a perder pronosupino. Entonces, se puede decir que por regla general, en niños, pues en niños depende, ¿no? De cómo haya sido el trazo, si fue en rama verde, si no fue en rama verde, si está cabalgada, no está cabalgada. En niños depende. Pero en adultos, la regla es todas las fracturas de la diáfisis, del radio y del cúbito se operan. Todas, toditas, todititas. ¿Podría repetir, por favor, diáfisis y qué más? Todas las fracturas diafisiarias del radio y el cúbito en adultos se operan. Todas, toditas, todititas. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Cuando la fractura es en epífisis y se queda astillada, ¿y qué se haría?
Cúbito. ¿Cómo? A ver, ¿me repitas, por favor? Si hay una fractura en el cúbito, sí, proximal, y de la fractura resulta que se astilla, ¿se deja el pedazo adentro? Depende, o sea, ya uno aprende a juzgar viendo la radiografía si ese fragmento va a ocasionar limitación de movilidad o no, y ya uno toma la decisión. Depende de cómo haya quedado. No podría haber alguna que el mismo cuerpo lo deshaga, una reabsorción o algo, no sé, con ese pedazo. No suele pasar eso. Sí puede llegar a pasar, pero no suele pasar eso. Más bien lo que pasa es que se hace un cayote ahí. O sea, como que el cuerpo no lo desaparece, sino como que más bien lo trata de pegar nuevamente, pero se forma un callo grande y ese callo puede estorbar para la movilidad. Ok, muchas gracias, doctor. Por ejemplo, si una persona llega a tener muchas fracturas en un brazo, pero, o sea, después de algunos años, ¿puede existir algún problema o así? Si una persona tuvo muchas fracturas en un brazo, depende de cómo haya pegado depende de cómo haya pegado cada vez, ¿sí? Si no vuelve a quedar igual después de la primera, ¿no? Entonces, ponle que queda al 90%. Y luego se fractura de otra vez y queda al 80%. Y luego se fractura otra vez y queda al 70%. O sea, dependiendo de cuántas fracturas hayan sido y de cómo vaya quedando después de cada una, puede ser que le afecte mucho o le afecte poco. Sí le va a afectar algo, pero puede ser que sea mucho o puede ser que sea poco. Bueno, es que en mi caso yo tuve tres fracturas en el brazo y, por ejemplo, o sea, a veces me duele, pero cuando estoy escribiendo es cuando me duele más, como que me canso más rápido y me da dolor. ¿Tres fracturas en 3 diferentes momentos? Sí. O sea, la primera fue cuando tenía como 7 años. Sí. La segunda cuando tenía como 10 y la tercera cuando tenía 15 o 16. No, cabrón. Pues habría que ver cómo quedaste, tendría que ver una radiografía. Y también, pues también se afectan los tejidos blandos. Y luego esos es más difícil que queden bien que el hueso. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, esta pregunta está media mensa, pero ¿por qué? No hay preguntas mensas, güey. ¿Sí es posible que a la gente le duela, pues, donde se quebró después de tiempo o es psicológico? Y sí es posible. Sí es posible porque queda un proceso inflamatorio. Y ahorita no voy a explicar eso, ahorita quiero explicar esto. Las zonas que quedan con proceso inflamatorio suelen doler con el frío o con el aumento de humedad. De hecho, eso que dicen dicen que le duele el juanete cuando hace frío o todo eso, sí tiene una razón científica, ¿sí? Entonces, como la región que quedó fracturada queda con un proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio puede ser largo, o sea, puede durar años. Sí puede quedar adolorida esa parte, sí puede ser. Ok, gracias. No hay preguntas tontas, ¿eh? Yo, por lo menos conmigo no, yo nunca te decía, ay, no mames. No, claro que no, nunca. Jamás. Yo les voy a resolver cualquier duda por
tonta que pueda sonar, no, yo no. Y yo me acuerdo que esa pregunta se le hicimos al doctor Escalante y dijo que era malo si te dolía, o sea, ya después de, así cuando cambiaba el clima, que no tenía casi nada que ver, pero que era malo si te dolía. Casi la llamó fenómeno. No, es algo muy común. Otro día con más calmita les voy a explicar por qué. ¿Sí? Es que esa explicación es un poco más larga. ¿Sí? Pero sí, prometo explicárselos, porque incluso, sí es cierto, cuando mi abuela decía, ay, me está doliendo me está doliendo la rodilla, yo creo que va a llover, y sí llovía, y sí tiene un motivo de ser, sí lo tiene. Ajá. Eh, eh, Otro día con otra clase se los voy a explicar, sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, doctor, ¿Qué pacho? cuando se esguinza, por ejemplo, un dedo y ya van como 6 años de eso, ¿es normal que quede como hinchado? ¿O quede Sí. como el aspecto hinchado? Sí. Un esguince es un desgarro de ligamento. Ya les dije que hay 3 grados, depende de qué tanto sea desgarrado, pero no queda igual, no pega igual. ¿Ah? Entonces se puede seguir inflamando. Sí, sí es normal. Ok, gracias. ¿Alguna otra? ¿Qué Doctor, por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso o que pues son muy gorditas, cuando se caen es pues más fácil que se rompan algo. No, de hecho, estamos acolchonados. De hecho, Oiga, sí, doctor. es O más sea, yo fácil, es más fácil que se truene un flaco que un gordo. Pero, Estamos ¿y por el acolchonados. peso? Sí, pero estamos acolchonados, neta, güey. No es o mentira. sea, no es de que, o sea, por más peso es como más carga y por lo mismo más impacto, sino que al contrario acolchona el golpe o lo que sea. Porque lo más común es que te caigas de tu propia altura. Entonces, la diferencia entre caerse de tu propia altura con lo del peso no es tanta, ¿sí? Y sí, o sea, la grasa extra da una especie de colchón. De hecho, por ejemplo, las viejitas, hace rato que hablaban de las osteoporosis y eso, eh, eh, la mayoría de las viejitas que se rompe la cadera o la muñeca están flaquitas. Sí, porque las gorditas, aunque se caigan, están acolchonadas. Doctor, ¿y a ellos no les podría dar fracturas como por estrés de la que nos había mencionado, por el peso? Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, en osteoporosis, no conozco, o sea, de que se me vayan a romper mis huesos por estar gordo, no. ¿Mm? Porque para empezar, los que estamos gordos, una de las razones por las que estamos gordos es que no hacemos muchas cosas, no hacemos mucha actividad física para empezar, ¿sí? Y segundo, no, las fracturas por estrés son por actividad física intensa, no va a ser por caminar un poquito, ¿no? No. Doctor, Bueno, está bien, nada. una pregunta es sobre Espérate, ¿qué pasó? ¿No quedaste convencida? No, sí, pero es que me acuerdo que había escuchado, no sé si fue en algún programa de televisión o algo así, que una persona que era muy obesa, cuando se paró, se tronó, o sea, sí, pues se rompió los huesos. Pero yo creo que era porque no caminaba antes y era la primera vez que lo hacía en mucho tiempo, no sé. Yo creo que puede ser más bien por eso, porque una persona que esté muy, muy gorda, pero así, yo me imagino, o sea, luego hay programas así de esos nos salen güeyes que pesan 250 kilos, ¿no? Y ellos no caminan, entonces sus músculos tienden a atrofiarse. Y entonces, ahí sí, para que veas, es tanto es tanto el peso que el hueso solo no lo aguanta. Porque acuérdate que tú cuando caminas, tú cuando te paras, los huesos no son lo único que está cargando tu cuerpo. También están ayudando los músculos a cargarlo, ¿sí? De hecho, por eso a la gente que le duele la espalda, los ponemos a hacer abdominales, para que fortalezcan los músculos del abdomen y les ayuden a que la columna no cargue tanto. Entonces, las personas que sí están muy obesas, pero así obesidad mórbida, que son gente que están hasta encamados, que no se pueden mover, pueden tener atrofia muscular.
Y luego cuando intenten pararse, sí se pueden lastimar. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Había otra persona que callé? ¿Ya se arrepintió? Ay, pues yo sí tengo una, doctor, me acaba de surgir. A ver, Es que iban varias veces que preguntó y pero no sé. O sea, ya ve que, bueno, al menos a mí una vez me llegó a pasar de que bajaba de peso y me dolía mucho la espalda o me dolía seguido. Y yo decía, pues supongo, o sea, mi pensamiento, mi lógica era de que como ya mi columna estaba acostumbrada a cargar cierto peso, al bajar de peso, pues, o sea, como que la columna se desestabiliza, no sé, y por lo mismo duele. ¿Tiene algo que ver o cero? O al contrario, cuando aumenta uno de peso es cuando más le duele la columna. se supone que cuando uno aumenta de peso le duele la columna, porque la columna es de carga. Entonces, ahí sí, para que veas, si tienen que cargar más, duele más. Yo por lo que me inclinaría de si bajaste de peso y de repente te duele la espalda, es porque con el nuevo peso se cambiaron de manera inconsciente algunas posturas. Sería la explicación que yo daría. Porque eso sí, para que veas, no, porque eso sí, para que veas, no es común. Lo común es que cuando engordamos, yo por ejemplo ahorita que he subido de peso por la pandemia que Nos ha tratado mal a todos. ajá, eh, eh, ya me duele más de lo que me había estado doliendo. Además de que ya estoy más viejito, ¿no? Ok. Gracias, doctor. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar a esto. Es una cosa que que vale la pena que sepa. Este es Ganímedes. Este es Ganímedes pasando enfrente de Júpiter. ¿Sí? Es una foto tomada por la sonda espacial Juno en Júpiter hace unos años. Júpiter tiene como 40 lunas, pero la mayoría son chiquitas, son así, pues básicamente es una piedra, ¿no? Pero tiene 4 lunas grandes. Tiene 4 lunas grandes, que son Calisto, así como suena, Calisto, Ganímedes. Qué nombre tan padre, ese nombre me fascina. Yo quería ponerle al enano, al perrito chico, yo quería ponerle Ganímedes, pero no quisieron aquí en la casa. ¿Mm? Ganímedes, Io, así como suena, I-O, una letra I, una letra O, I-O, y Europa. Calisto, Ganímedes, Io y Europa. En la mitología griega, ya habíamos hablado de esto, en la mitología griega, en la mitología romana, Júpiter, que es el dios Zeus, es muy mujeriego. Y bueno, también no, más bien agarra parejo porque Ganímedes porque Calisto era hombre. Y Calisto, Ganímedes, Io y Europa son los nombres de unos de sus amantes. Entonces, cuando descubrieron esas lunas, el que las descubrió les puso esos nombres. ¿Alguien sabe quién las descubrió? ¿Galileo? Galileo. Son las lunas galileanas que se les llaman. Son las lunas galileanas. Las descubrió Galileo. En las épocas de Galileo, sí, en el siglo XVI, las épocas de Galileo, la iglesia controlaba todo, la iglesia católica. Ellos controlaban todo. Ellos decían, ellos mandaban incluso en las leyes de los países. Había cosas que se podían decir y cosas que no. Por ejemplo, no podías contradecir a las escrituras. Ese era un delito, el delito de apostasia, el contradecir a las escrituras. No podías decir públicamente que no creías en Dios. O no podías negar la Biblia. Eso era un delito y te podía conducir a tortura y muerte. Y ellos también prohibían la investigación científica. Por ejemplo, no se podían hacer disecciones con cadáveres.
no, no se pueden hacer experimentos, no se puede hacer un montón de cosas. De hecho, ellos decían que la enfermedad era causada por voluntad divina, ¿sí? Que la enfermedad era causada porque Dios así lo quiso. Y había gente que quería investigar, que esa explicación no le satisfacía, entonces querían investigar, pero la iglesia lo prohibía. Ajá. Entonces, en ese entonces, en lo que hoy es Holanda, ahí la influencia de la iglesia no era, ahí no tenían tanta influencia. Entonces ahí la gente sí investigaba. Y ahí empezó a haber investigaciones con lentes. Y un holandés inventó un aparato para ver cosas muy pequeñas, ¿sí? Y gracias a eso pudo descubrir que hay un universo de seres vivos en una gota de agua, en una gota de sangre, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esa persona? Anton Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek, así es. Y también otros colegas suyos estaban utilizando las lentes, pero no para ver las cosas más pequeñas, sino para ver las cosas más lejanas. Y estaban tratando con telescopios. Y ahí el más popular era Tycho Brahe, que era compa del Galileo. Entonces Galileo, él enseñó a pulir los espejos para los telescopios, y Galileo hizo su propio telescopio. Y con ese pudo ver que Júpiter tenía 4 lunas. Y les puso Calisto, Ganímedes, Io y Europa. Calisto, Ganímedes, Io y Europa. Esto es importante en la historia de la medicina y tiene que ver con nosotros. Esto es importante en la historia de la medicina y tiene que ver con nosotros, porque es eso que tiene que ver. Pues la Biblia dice que la iglesia decía que la Biblia era infalible, que lo que dijera la Biblia es totalmente cierto, que la Biblia no se equivocaba, era la palabra divina, que todo eso. La Biblia dice que la tierra es el centro de toda la creación y que todo gira alrededor de la tierra, ¿sí? Si Júpiter tiene lunas, significa que no todo gira alrededor de la tierra. ¿Ah? Y entonces eso significa que la Biblia no tiene toda la razón. Y eso significa que la iglesia no tiene toda la razón. Entonces, de ahí, de esa pequeña duda que sembró Galileo sobre la veracidad de la Biblia y de la iglesia, de ahí surgió muchísima curiosidad científica. Hubo gente que dijo, entonces, ¿por qué tenemos que creer lo que dice ahí? Mejor hay que investigar por nuestra propia cuenta. Y empezaron a hacer investigaciones, ¿sí? Y empezaron en lugares donde la iglesia no tenía tanta influencia, como Holanda, como lo que hoy es Alemania. La gente empezó a investigar más. Y de hecho, pues por eso algunos de los avances científicos de la medicina, los primeros avances, como por ejemplo la teoría de los microbios, de que la enfermedad es causada por microbios, pues la propuso un alemán, ¿sí? El alemán Koch. Bueno, no era un alemán porque no existía Alemania, pero pues vivía en lo que hoy es Alemania. Entonces, por eso es importante el descubrimiento de las lunas de Júpiter. Calisto, Ganímedes, Io y Europa. Cuando había clases, esto lo preguntaba hacía quizzes y esto lo preguntaba en uno siempre. Calisto, Ganímedes, Io y Europa. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Doctora, ¿qué se debe que algunas personas sean más propensas a fracturarse que otras? Hay 2 motivos. Uno, que son más pendejos, ¿sí? O sea, hay gente que se cae más, ¿sí? Y otra es que tengan algún problema en los huesos, como por ejemplo osteoporosis, raquitismo, eso. O pues, pero el motivo más común es ese, que sean más descuidados, por decirlo de una manera.
Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Creo que no. Bueno, entonces mañana de una vez, Ángel y Estrella. Mañana si se puede despuesito de las 2, ¿no? Por favor, porque